Eh, Bien, entonces pues esta guía número 4 es del sonido. Sí. El sonido pues tiene que ver con el tema de ondas, ya que el sonido pues es una onda. Y en los ejercicios, muchas cosas de las ondas que ya miramos pues se aplican acá también. En esta guía pues encontramos eh, teoría, ¿cierto? Tenemos varios conceptos que igual hay que tenerlos en cuenta. Y tenemos algunas actividades. ¿Sí? Pues la lectura, no sé acá si de pronto tenga dudas respecto a la lectura o esta primera actividad. Esta primera actividad pues es alguna muy conocida, ¿cierto? En la cual consiste en coger dos vasos, colocarles eh, un hilo, uniéndolos con un hilo, ¿cierto? Y bueno, aquí nos lo van explicando qué hay que hacer. Al final nos hacen unas preguntas, ¿sí? Eh, pues esa habría que responderlas. No sé si tiene alguna duda aquí, Juan, respecto a esta primera actividad. Profe, ¿toca responder las preguntas que hay ahí o...? Sí, claro. Vea, por eso aquí, entonces, dice actividad uno. Entonces hay que hacer la actividad, si la hace con alguien en la casa, sí. Le explica todo el procedimiento. Bueno, le dice los materiales, los vasos desechables, plástico, papel, un alfiler, 5 metros de hilo o nylon o lana, sí, cualquiera de esos tres sirve. El procedimiento entonces lo realiza y después de que finalice el procedimiento contesta las preguntas que están acá. Sí. Estas preguntas pues son, digamos, como intuitivas y las puede contestar, sí, con sus propias palabras. No digamos que no son cosas de otro mundo, son cosas complicadas, simplemente hace la actividad y, y la responde. ¿Sí? No sé si haya dudas aquí con la actividad, o sea, con el procedimiento. No, profe, eso de esos vasitos yo ya lo había hecho antes, Ah, acá cuando estaba en primaria. Listo, listo. Entonces, pues sí, es algo muy sencillo que permite comenzar a entender un poquito mejor cómo funcionan las ondas sonoras. ¿No? Es, Igual lo pueden hacer con alguien en la casa. Por acá entonces nos habla del origen del sonido, ¿sí? Eh, Como le digo, pues todas estas partes son como muy, pues digamos que son conceptos, están aquí explicados, entonces nos habla de las cuerdas vocales, la vibración, que nos dice que es la formación regular de un cuerpo, es la deformación regular de un cuerpo o medición, ¿sí? Entonces, eh, bueno, hay que leerlas, listo, hay que leerlas para tener. Por ejemplo, cuando haga el experimento y se abre por un vasito, se va a producir una vibración en la cuerda, ¿sí? Hay una vibración. Cuando golpeamos una varilla larga, ¿cierto? Con otro objeto metálico se produce una vibración, ¿sí? Entonces, la vibración es algo que va muy relacionado con el sonido. Acá nos habla de vibraciones periódicas, ¿sí? Y nos habla eh, eh, nos da las imágenes, nos pueden encontrar las vibraciones periódicas. Y periódicas quiere decir que se reiteran a intervalos iguales, ¿sí? O sea, por ejemplo, el reloj, miramos que el sonido es constante, la alarma del reloj, por ejemplo, entonces el reloj. Acá nos dicen que hay que tener en cuenta la diferencia entre ruido y sonido, ¿sí? En sí el ruido, pues digamos que es algo que nos molesta, ¿cierto? Mientras que el sonido, pues viene siendo algo más agradable.
Las fuentes de vibración, entonces nos hablan acá, bueno, podemos tener vibración en láminas y nos plantean otra actividad, ¿listo? Entonces esa actividad 2 también hay que hacerla con una regla, la colocamos en una mesa, ¿cierto? Dejando un pedazo afuera y después lo que se hace es hacia abajo, eh, bueno, le colocamos, digamos que la doblamos y después la soltamos y dejamos que ella quede ahí vibrando. ¿Sí? Dice acá consigue una regla de 30 centímetros o más, se apoya en la mesa así como se muestra en la figura, hay que apretarla acá en el extremo donde está la mesa con la mano. La posición de equilibrio pues va a ser que queda verticalmente, ¿cierto? Bien, el experimento consiste, bueno, primero podemos colocar la regla dejando harto espacio acá, después cada vez dejamos menos espacio y repetimos el experimento. El experimento es doblar en la punta y después soltar. Y después contestamos las preguntas. Aquí Juan, no sé si también tenga alguna duda sobre cómo hacer el experimento. Profe, el experimento es fácil, pero las preguntas que no entiendo, ¿qué ocurre con la vibración? ¿Cómo así? Lo que pasa es que Juan, lo que nos piden que haga es que, bueno, se coloca la regla, ¿cierto? Y deja harto espacio acá, ¿sí? Fuera de la mesa, ¿sí? Y entonces le va, digamos que la va a doblar en la punta y después la suelta y deja que ella quede vibrando, ¿sí? Y entonces después hace lo mismo pero ya deja menos espacio, ¿sí? O sea que aquí quede menos espacio fuera de la mesa, de la regla, ¿sí? Y hace lo mismo y después menos y después menos. Entonces ahí usted saca una conclusión de qué pasa con la vibración, ¿sí? No sé si... Ya, profe. Sí, por ejemplo, sí, igual, por ejemplo, al principio, pues bueno, la regla tiene 30 centímetros, entonces la deja 25 centímetros afuera, después la deja 20 centímetros afuera, después 15, después 10, después 5, ¿sí? Y en cada una de esos, pues simplemente en la punta le puede pegar un golpe o la dobla hacia abajo y después deja que ella, pues sin irla a partir, deja que ella quede vibrante. Y entonces usted dice qué pasa con la vibración, ¿cierto? Si usted la golpea, pues se va a producir una vibración. Yo creo que sin necesidad de hacer el experimento, uno ya va concluyendo qué va a pasar con la vibración, ¿cierto? Más o menos. Pues sí, profe, la vibración mermaría cada vez que vaya Exacto, cediendo más la regla. exacto. Listo. Y con el sonido, también que produce el sonido, pues ahí también tenemos que ver la relación que a mayor vibración, mayor sonido, ¿cierto? Y a menor vibración, menor sonido. Eso serían las preguntas, ¿sí? Es más que nada de intuición, ¿sí? No de intuición, de poner un poquito de lógica, nada. Vibración en cuerdas, pues la vibración en cuerdas tiene que ver mucho con el primer experimento, la primera actividad, mejor dicho. Vibración en cavidades, entonces acá tenemos este instrumento que es una zampoña, también puede ser una flauta, ¿sí? Entonces para que se produzca el sonido aquí, cuando digamos que soplamos, ¿cierto? Introducimos viento por los tubos. Dentro de los tubos se produce una vibración y esa vibración produce un sonido. Y ese sonido pues va cambiando de acuerdo a cada tubo. ¿Sí? Cada tubo pues va a tener, mire que cada tubo, los tubos son unos más largos, otros más corticos. ¿Sí? Entonces el sonido va a ir cambiando, va a ser más agudo en algunos, en otros no tanto. ¿Sí? Entonces ahí vemos que el largo del tubo va a hacer que el sonido cambie, porque la vibración va a cambiar acá adentro. Propagación de una vibración. Entonces, pues para que una vibración se propague, pues tener un medio material. Dice que se denomina de esa forma cualquier sistema formado por partículas de materia, pues átomos, y puede estar en cualquier estado de la materia, ¿sí? Entonces puede ser, el sonido se puede propagar en el aire o se puede propagar en algo sólido, en algo gaseoso o en plasma. Pero entonces va a haber una diferencia, ¿cierto?
porque no va a ser lo mismo, el sonido no se va a propagar de la misma manera en el aire que en el agua, o que en un sólido, o que en plasma, ¿sí? Digamos que la velocidad con que se va y la forma en que se va a desplazar el sonido de estos materiales va a cambiar, ¿ok? Bueno, acá nos muestra una relación entre esto, propagación de la vibración y las actividades que hemos hecho, ¿sí? Y nos hacen dos preguntas. Y para estas dos preguntas nos dicen que podemos realizar esta actividad número 3. ¿Listo? Nos dice que consigamos un resorte. Esto puede ser un resorte de esos que utilizan en modistería. No sé, un resorte de esos blancos, no sé si lo ha visto. Eh, Algo que podamos estirar. ¿Listo? Podemos conseguir jugueterías o las almacenes de tela. Y bueno, aquí lo mismo, con una persona que vive en la casa lo podemos hacer. Eh, a ver, voy a colocar el resorte en el piso y hay que estirarlo, simplemente hay que estirarlo, ¿sí? Y después, entonces, comprimir, o sea, va a ir como doblando, como apretando el resorte en el extremo que usted tenga. Y sus compañeros lo va a estar teniendo para que pues puedan estirar, si en un extremo. Y en el otro extremo, cuando ya está estirado, lo va a ir doblando, ¿sí? Lo va a ir doblando, lo va a ir comprimiendo. 10 centímetros. Si entonces coge 10 centímetros, lo dobla, lo comprime sin soltar el resorte. ¿Sí? ¿Y qué ocurre con la posición de la zona comprimida una vez que lo suelta? ¿Sí? Entonces también se puede sacar sin necesidad de hacer el experimento, pero pues es bueno que lo hicieran. ¿Sí? Si el resorte está estirado y en la punta que usted tiene comprime 10 centímetros, pues se va a apretar, ¿cierto? Pues al comprimirlo, se va a deformar, digamos así. ¿Sí? Y digamos que entre más comprimido, como que menos capacidad de vibración va a tener. ¿Sí? Igual él pues va a volver a su forma original una vez que lo suelte. Bueno, acá nos dan, sigue la explicación. No sé en esta actividad si hay alguna duda, Juan. La actividad 3. No, profe, no. ¿No? Bueno. Acá en esto, con esto podemos complementar la actividad, ¿sí? Esto ya pues con sus teóricos que nos sirven para complementar la actividad y para entender un poquito mejor eh, eso que está ahí. E igual, Juan, no hay respuestas exactas, ¿sí? O sea, no es que haya que tienen que responder algo exactamente como yo quiera que respondan, sino que la idea es que lo hagan y saquen sus conclusiones. Las conclusiones pueden ser variadas. De hecho, pueden ser conclusiones que no aparezcan relacionadas con estos conceptos, no importa, ¿sí? Pero pues sí, que ojalá vayan relacionadas con el sonido. ¿Listo? Entonces, eh, simplemente se trata de hacerlo. Bueno, aquí hay una pregunta interesante también, pues todo esto lo van a ir respondiendo en la guía. ¿Listo? Todas estas preguntas las van a ir respondiendo en la guía. Como le digo, también pues es
O sea, en el espacio, recuerde que en el espacio, al no haber aire, al no haber un medio de propagación, en el espacio el sonido pues no hay sonido, digámoslo así, porque las ondas sonoras no pueden viajar, ya que no hay un medio que los transporte. Si no hay oxígeno, no hay aire, el espacio está vacío. En las películas de ciencia ficción, cuando haya mirado que hayan naves espaciales en el espacio, valga la redundancia, se escuchen los disparos o los lanzamientos de los láseres y eso, sí, o el sonido del motor, está mintiendo porque en el espacio no hay sonido. Entonces aquí, ¿qué le aconsejaría el director de la película? ¿Sí? Bueno, ahí también. Es otra para pensar un poquito. Igual como le digo, no hay que estresarse. ¿Sí? Usted escribe lo que usted crea o puede también pues ayudarse un poquito a internet, no hay ningún problema. Pero pues no, o sea, ayudarse a internet no es copiar y pegar, sino buscar información y sacar su propia conclusión. ¿Listo? Actividad 4. Esta es sencilla, aquí no necesita nada, ¿cierto? Pídele a alguien que vive en tu casa que ponga el oído en el muro alejado unos 10 pasos de ti. ¿Sí? Eh, y sigue los pasos. Al final, pues aquí hay. También es una actividad que la podemos sacar por intuición, ¿cierto? Por lógica, pero pues les queda más fácil hacerla, ¿sí? Y responden estas dos preguntas. ¿Listo? Bueno, listo, entonces pues si golpeamos un muro y hay una persona al otro lado o que tenga el oído pegado al muro, pues al golpearlo va a escuchar eh, el sonido, ¿cierto? Y si se aleja, pues ya no lo va a escuchar porque en este caso el medio de propagación del sonido sería el muro, ¿sí? O lo va a escuchar pero muy levemente. Bueno, entonces, a ver, acá ya entramos un poquito más en materia, en lo que es el sonido como tal. Entonces, esta tabla nos va a servir de pronto para algunos ejercicios que tenemos. Hay que tener en cuenta que el sonido, al ser una vibración, va viajando por un medio de propagación, ¿cierto? Por ejemplo, el sonido cuando hablamos viaja por el aire, ¿sí? Cuando golpeamos una varilla, pues la vibración se transmite por toda la varilla y el sonido se va por toda la varilla. Cuando lo hacemos con la cuerda, pues la vibración va por toda la cuerda y el sonido pues la vibración va produciendo ese sonido, ¿sí? Por toda la cuerda. Entonces, como un movimiento también, una especie de movimiento donde va a haber una rapidez, o sea, va a haber una velocidad, ¿cierto? Rapidez de propagación del sonido en diferentes medios. Esta rapidez de propagación en los diferentes medios, ¿sí? Eh, en la guía pasada había unas fórmulas, ¿cierto? Pero también podemos aplicar acá una fórmula de rapidez. Digamos que la rapidez y la velocidad está relacionada con el tiempo y con la distancia, ¿sí? Por eso mira que la rapidez aquí me aparece una unidad de tiempo que es metros, perdón, una unidad de distancia que es metros y una unidad de tiempo que es segundos, metros por segundo o metros sobre segundo, pero se le metros por segundo. Entonces, la rapidez y la velocidad eh, nosotros la manejamos, por ejemplo, cuando vamos en la moto, en el carro, es kilómetros por hora, ¿cierto? Cuando kilómetros es la unidad de distancia y hora es la unidad de tiempo. Uno podría decir también voy a 20 metros por segundo, ¿cierto? Entonces, aquí para tener en cuenta. Ahora, ¿qué pasa? Eh, hay diferentes medios y también influye la temperatura. Mira, por ejemplo, si estamos, si el medio de propagación de la banda sonora, el sonido, es en el aire, pero a 0 grados centígrados, la rapidez es 331 metros por segundo. ¿Sí? A 330. ¿Qué quiere decir 331 metros por segundo? Quiere decir que recorre 331 metros cada segundo. Mientras que si ya está a 15 grados centígrados,
la rapidez aumenta. Mira que si es entre más, digamos que entre mayor sea la temperatura, mayor va a ser la rapidez en el aire. Sería 340 metros por segundo, que sería que recorre 340 metros cada segundo. En oxígeno a 0 grados, 316 metros por segundo. En hidrógeno a 0 grados, va súper rapidísimo. Va a 1260 metros por segundo. En el agua va a 1480 metros por segundo. Mira que en el agua de hecho es mucho más rápido que en el aire. En el aire va a 330 metros por segundo, mientras que en el agua cada, cada segundo va a recorrer 1480 metros. Va a 1480 metros por segundo. La glicerina, 1950. En la madera, 4500. En el vidrio, hasta 5300 metros por segundo. Mira que entre más sólido sea, más rápido se transmite el sonido. Tenemos las cuerdas de una guitarra, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, cuando hacemos vibrar la cuerda de la guitarra, esa vibración produce un sonido. Y dependiendo de las cuerdas, eso también influye en la calidad de sonido de la guitarra. Y pues la guitarra aparte de eso trae un espacio cóncavo, ¿cierto? De madera, donde hace que el sonido como que se expanda un poco más. Aquí le dice lo que yo le estaba diciendo, dice, sonido lo puedes percibir de forma más intensa en un medio sólido, como el muro que en un gas o en el aire. Dice que los líquidos también son muy buenos transmisores del sonido, existiendo muchos animales marinos que se comunican por este medio, como los delfines y las ballenas, ¿sí? Entonces no sé si ha oído hablar del sonar de las ballenas, si ¿sí? He escuchado de pronto en YouTube o en... No, ¿Cómo? no. En todo caso, pues ahí sí, o que lo puedes ver, es muy interesante la forma en que se comunican estos animales. Ellos producen ondas sonoras, se llama un sonar, ¿sí? Un sonar y con ese sonar ellos ubican sus presas o ubican dónde están los demás delfines o los demás ballenas. Rapidez de propagación del sonido. Bueno, esta era una introducción a la rapidez, entonces había que entender que el sonido se propaga a diferente rapidez dependiendo del medio en donde esté produciendo la vibración. Bueno, acá hay algo muy interesante. Eh, pues esto es algo que nosotros conocemos desde que hemos visto alguna tormenta, ¿cierto? Que siempre miramos, siempre se mira primero el relámpago y al rato se escucha el trueno, ¿cierto? La razón es porque la luz viaja mucho más rápido que el sonido, ¿sí? La luz, y con eso, con esas dos cositas podemos calcular la distancia a la cual cae un trueno. Por ejemplo, uno mira el relámpago, cuenta los segundos que pasen desde que mira el relámpago, ¿sí? Y eh, pues al saber que el sonido viaja a esta distancia, uno ya puede, perdón, a esta rapidez, uno ya puede calcular la distancia, ¿sí? Entonces, también acá nos hablan de la eficiencia de transmisión. Dice que los sonidos graves se transmiten mejor o con mayor eficiencia. O sea, por ejemplo, el bajo en una canción, o el bajo en una orquesta, es mucho más eficiente que un sonido agudo, que por ejemplo el de una trompeta así, que esté sonando bien agudo, ¿sí? Reflexión del sonido. Entonces, eh, reflexión tiene que ver con que se refleja, ¿sí? Acá nos dice, así como una onda en la superficie del agua se refleja al chocar con las paredes de una piscina, la energía de una onda sonora se refleja al incidir sobre
puede ser un caso. A decir sobre por ejemplo, una pared, ¿sí? Digamos que producimos una onda sonora, ¿cierto? Aquí tenemos como una especie de bocina. Y se encuentra con un muro, pues parte de ese sonido puede ser que traspase, ¿no? Pero va a rebotar, sí, va a rebotar. No sé, en los teatros o en lugares, en conchas acústicas, un cine, las paredes están y el lugar está diseñado para que el sonido rebote, ¿sí? Así que de esa manera se produzca una reverberación más grande. Esta sería más o menos la reflexión del sonido. Acá nos dan un ejemplo. Imagina que vas a oír un concierto en una sala y de pronto las leyes físicas cambian. Entonces, ¿qué pasaría si los objetos que nos rodean dejan o ya no tienen la capacidad de reflejar el sonido? Sí, pues pasaría el sonido se iría de largo, se disiparía, ¿cierto? No se produciría como ese ambiente que se produce en una concha acústica o en un teatro. Es algo que se utiliza, eh, digamos que es un concepto que se utiliza mucho para estos lugares. Bueno, dice que se asimila mucho a las ondas que se producen en un estanque. Por ejemplo, si uno tira una piedrita en la mitad de una piscina, se van a producir ondas, ¿cierto? Y esas ondas van a ir avanzando hasta que llegan al borde de la piscina y rebotan y se devuelven, ¿sí? A veces no se percibe tanto, pero eso es lo que sucede. Acá nos hablan de conexión con la biología, entonces como decía que existen mamíferos como los delfines, las ballenas que producen sonar. Eh, y este mecanismo se llama ecolocalización, es como una especie de radar, digamos que, no sé si han mirado o escuchado hablar de los radares en los aeropuertos, para detectar aviones. El principio es el mismo, ¿sí? El principio es el mismo. El principio es el mismo, se envía una onda sonora, ¿sí? Y si la onda sonora choca con algo, quiere decir que hay una interferencia y que ahí hay algo. Esa es la forma como se detecta los radares. Acá también ellos utilizan una especie de radar que se llama ecolocalización, y lo pueden usar gracias a que tienen un sistema auditivo muy desarrollado, ¿sí? Un sistema auditivo pues mucho mejor que el de un ser humano. Bueno, acá nos hablan del eco. Sí, el eco no sé, bueno, muy seguramente alguna vez todos nos hemos parado al pie de una montaña, pegado un grito y esperar a que el eco nos regrese, ¿cierto? Aquí nos explican cómo funciona este fenómeno del eco. Y aquí nos están explicando cómo funciona este fenómeno del eco. Pues no quiero ponerme a leer la guía porque la idea es que la lean ustedes, ¿no? Que la analicen y que lo que no entiendan pues lo van preguntando por WhatsApp. No sé si hasta ahí usted de pronto tenga preguntas de lo que haya leído y tenga alguna duda sobre algún concepto que no le haya quedado claro. ¿Sí? Eso sería más bien Juan. No, profe, hasta ahí yo no tengo preguntas. Bueno, en todo Esa caso, fórmula, pues ¿de aquí qué es es esa fórmula? donde está la fórmula. Más abajito está. Listo. Velocidad. Velocidad o rapidez, ¿sí? Que sería, acá estamos hablando de hallar la rapidez, ¿cierto? En diferentes medios. Entonces aquí tenemos la rapidez en el aire, bueno. Eh, Acá nos dice, designaremos la letra X, la X, nos dan acá un ejemplo, partamos desde acá del ejemplo, dice, se debe considerar que el oído humano es capaz de diferenciar dos sonidos cuando llegan desfasados, ¿sí? Por un tiempo mínimo de 0.1 segundos. Entonces, ¿qué nos están hablando ahí? Nos dicen que usted puede diferenciar dos sonidos si llegan con una diferencia de 0,1 segundos. O sea, casi nada, ¿cierto? 0,1 segundos, pues
coja es una pequeña, un 10% de un segundo, una pequeña parte de un segundo. Y uno puede diferenciar, si dos sonidos llegan con esa diferencia de tiempo, uno puede diferenciar entre los dos sonidos. ¿Sí? Entonces generalmente uno diferencia entre dos sonidos, ¿sí? Porque eh, el tiempo en el que deben estar desfasados es muy corto. Otro dato importante es la rapidez del sonido en el aire. La rapidez del sonido en el aire, más o menos a la temperatura que siempre una temperatura ambiente, sí que manejamos, es de 340 metros por segundo, digamos que unos 20-25 grados centígrados, ¿cierto? O como nos decían acá, a 15 grados centígrados. ¿No? A 15 grados centígrados. Digamos que en promedio, ¿sí? La velocidad del aire cuando hablamos, o lo que nosotros escuchamos, perdón, la velocidad del sonido en el aire es de 340 metros por segundo. Entonces acá para el ejemplo nos dicen, designaremos la letra X, la distancia a determinar. X va a ser la distancia a determinar, la que debe ser recorrida dos veces por el sonido de ida y vuelta. ¿Sí? Vamos a ir leyendo acá y ya le explico la fórmula, cómo se relaciona con este enunciado que tenemos acá. ¿Qué pasa con el eco? El eco, uno pega el grito, ¿cierto? El sonido viaja y va a pegar en algún lado, rebota y se devuelve. Y por eso escuchamos el eco, escuchamos como esa repetición ahí. El tiempo empleado debe ser de 0,1 segundos para que el oído pueda distinguir los sonidos por separado. Entonces podemos escribir que. ¿Listo? Entonces, al pegar usted un grito, está produciendo un sonido, ¿sí? Un sonido que usted ya está escuchando. ¿Y, ¿Y qué va a pasar? Entonces, ese sonido va a viajar, va a rebotar y se va a devolver. ¿Sí? Y por eso parece que escucháramos dos veces, o otra persona nos estuviera hablando, pero eso es lo mismo que nosotros acabamos de gritar, solo que viajó, rebotó y se devolvió. X va a ser la distancia. ¿Sí? Entonces acá sí podemos escribir que la velocidad del sonido, dijimos que va a ser de 340 metros por segundo. Aquí por eso nos dice. O la rapidez. Velocidad o rapidez, en este caso sería lo mismo porque es un movimiento rectilíneo uniforme, eso ya lo vamos a aprender. Pero pues para este caso no importa, ¿sí? Simplemente vamos a decir rapidez o velocidad igual a 340 metros por segundo. Ahora, la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Por eso miramos que acá arriba está la m de metros y acá abajo está la s de segundos. M corresponde a distancia y s corresponde a tiempo. Aquí digamos que ya tenemos el resultado. ¿Sí? Si nos pidieran hallar la velocidad, utilizaríamos esta fórmula. Utilizaríamos distancia sobre tiempo. ¿Sí? Eh, simple y llanamente tenemos que velocidad igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? Esa es la fórmula. Ya nos están dando un dato, nos están diciendo que la velocidad es igual a 340 metros por segundo. ¿Sí? Listo, ahí está. Esto es lo que tenemos hasta ahí. Ahora lo que queremos hallar es la distancia, ¿cierto? Es la distancia. Pero como la distancia tiene que ser de ida y vuelta, porque el eco pues sale lo produce alguien, ¿cierto? Sale, llega a cierto punto, rebota y se devuelve, o sea que tiene que ir de ida y de venida, ¿sí? Una distancia, entonces de ida va a ser x y de venida pues va a ser 2x. No sé si me voy a entender ahí, o sea, la distancia la multiplicamos por 2 porque va de ida y de venida. ¿Listo? Para este caso. O sea, que tendríamos acá que la distancia la vamos a simbolizar con la letra X. ¿Listo? Y
Vamos a multiplicarla por 2 porque para que se produzca eco pues tiene que ser de ida y de venida. O sea, tiene que ir a un lugar, rebotar y devolverse. El tiempo. El tiempo es 0,1 segundos. Recordemos que acá en lo que nos dijeron, para que podamos diferenciar un sonido de otro, debe llegar con un desfase de los 0,1 segundos. ¿Sí? Entonces, pues ya nos están dando el tiempo. El tiempo que utilizamos aquí es 0,1 segundos. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos aquí, de eso es lo que nos están hablando. ¿Qué estamos hallando? ¿Qué es lo que estamos hallando? Lo que estamos hallando es algo, estamos hallando la distancia, ¿sí? La distancia para que, la distancia mínima para que se produzca un eco. ¿Listo? Entonces, por acá, la distancia mínima para que se produzca un eco. Con estos datos ya sabemos que la velocidad en el aire es 340 metros por segundo, que para que se produzca un eco debe ser de 0,1 segundos el tiempo, ¿cierto? Y la distancia la simbolizamos con la letra X y lo multiplicamos por 2 porque es de ida y vuelta. En todo caso, entonces, lo que nos queda es lo siguiente. Ahí pues no se ve todo el proceso, pero lo que tenemos es lo siguiente. Sería 340 metros por segundo. ¿Listo? 340 metros por segundo igual a 2x sobre 0,1 segundos. ¿Sí? 340 metros por segundo, ¿qué es? Es la velocidad, ¿sí? Del sonido en el aire. 0,1 segundos, ¿qué es? 0,1 segundos, parece. 0,1 segundos. Vamos a ver si podemos hacer esa S. Así para que diferencie un poquito. 0,1 segundos es el tiempo que se necesita, el tiempo de desfase que se necesita, de desfase entre dos sonidos para poderlos diferenciar. ¿Sí? X es la distancia. ¿Sí? Y por 2 porque para que se produzca eco debe ser un sonido de ida y vuelta. ¿Sí? Listo. No sé, Juan, si vamos hasta ahí. Sí, profe. Bueno, entonces acá pues lo que pasa es que el proceso lo hacen de una, ¿sí? O lo coloqué de una. Entonces lo que ahí se hizo fue simple y llanamente despejar la X. Esto es álgebra. Mire que acá estamos aplicando álgebra. Mire que tenemos números, letras, un igual, ¿sí? Tenemos una ecuación y lo que vamos a hacer es despejar la X. ¿Sí? Entonces es álgebra aplicada a, eh, a la física. ¿Sí? Si uno entiende álgebra, entiende cómo solucionar ejercicios de física, cómo solucionar ejercicios de química, ejercicios de finanzas, ejercicios de geometría, de lo que sea, de biología, bueno, en fin. Entonces lo que hay que hacer es despejar esta X para saber cuál es la distancia mínima que debe haber para que se produzca eco. Y al despejar, ¿qué quedaría? Mira, entonces voy a hacerlo. Voy a hacerlo acá. Bueno, vamos a dejar esto ahí. Listo. Y vamos a seguir. Entonces, eh, tenemos que despejar esa X. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? Entonces, primero que nada, estos 0,15 que están dividiendo, estos 0,15, 0,1 segundos que están dividiendo, los vamos a pasar al otro lado a multiplicar. Miremos qué hace. 340 metros por segundo por 0,1 segundos. O sea, estos 0,1 segundos que estaban acá dividiendo pasan al otro lado a multiplicar. Eso es una regla del despeje. Si está dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. ¿Listo? Y este 2 que está aquí va a pasar al otro lado a dividir.
¿sí? Entonces podemos colocarlo de la siguiente manera. Por uno, ¿sí? Por uno sobre 2, ¿ok? Por un medio. Entonces mira que estaba acá multiplicando la 2x, pasa al otro lado a dividir. ¿Igual a qué? ¿Qué me queda al otro lado? Me queda x. Acá en la guía, pues ya está escrito todo en orden. Me quedó x igual a un medio por 340 metros por segundo por 0,1 segundos. Que eso fue lo que acabamos de hacer. ¿Sí? Pues si queremos simplemente pues vamos a escribirlo en orden como está en la guía. Ya despejamos, entonces me quedaría, bueno, escribámoslo en orden, entonces me quedaría x igual, ¿sí? A un medio por eh, ese orden no importa porque el orden de los factores no altera el producto, ¿sí? O sea, ya puedo multiplicar como sea. Pero vamos a escribirlo como está en la guía. 340 metros por segundo por 0,1 segundos. ¿Listo? Ahí está. Despejamos la X. Voy a borrar esto de acá y voy a subir este. Ahí. Listo, ahora simplemente se solucionan las operaciones, que es una multiplicación ahí, pues muy fácil, igual. Entonces tenemos, primero mire que acá tenemos este segundos que está acá abajo, se va a ir con este segundos que está arriba, y me quedan los metros, ¿sí? Este segundo está acá abajo divide. Este segundo que está aquí es como si tuviera un uno acá abajo, pero no se ve. Entonces este segundos, como se está multiplicando estos dos, este segundos con este segundo lo puedo cancelar. ¿Listo? Eso también es matemáticas, también es álgebra. ¿Sí? Son procedimientos algebraicos, esto ya que estamos haciendo aquí. Entonces, eh, estos segundos, como se está multiplicando con ese segundos de acá, se pueden cancelar. Porque se está dividiendo y se está acá arriba, este está en el denominador y este está en el numerador. Listo. Eh, Después, entonces me quedaría 1 por 340 por 0,1. ¿Sí? ¿Qué sería? Eso me daría 34. 34. Y 2 por uno me quedaría 2 abajo. ¿Sí? Entonces tendríamos que x es igual 34 sobre 2, 17 metros. Listo. Ahí está. Eso sería el procedimiento completo, digamos, de esto que usted ve aquí. ¿Listo? Ahí nos dio 17 metros. O sea que 17 metros es la distancia mínima para que se produzca eco. ¿Listo? Juan, Sí, señor. ¿se entendió o quedó pronto alguna duda? Ahí, profe, más o menos, pero sí, sí, ya estoy. Ya lo captó un poquito mejor. Sí, señor. Mira que lo difícil no es la fórmula. A veces lo que pasa es que tenemos que practicar mucho estos procedimientos algebraicos, ¿cierto? Despeje, multiplicar, fracciones, bueno, todo eso, ¿sí? Pero en sí la fórmula es sencilla. Y mira que entonces una vez que uno aplica el proceso algebraico, proceso matemático, obtiene un resultado. Y este resultado es el que le interesa a la física, ¿sí? No, a la física no le interesa que multiplicó, que dividió. A la física le interesa, bueno, ¿cuánto le dio? No, pues me dio 17 metros. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Esa que está acá, ¿cierto? Entonces, tenemos relación física y eh, física y matemáticas. Absorción del sonido. Entonces dice que no todas las superficies reflejan el sonido de la misma manera.
Entonces podrían surgir preguntas, ¿qué ocurre con el sonido que no es reflejado? ¿A dónde va? Y nos dicen que con la siguiente actividad podemos entender eso. Entonces, pues digamos que van a haber superficies que en vez de reflejar el sonido, lo van a absorber, ¿sí? Y hay un material que absorbe el sonido, que es el cartón. Yo no sé si alguna vez ustedes han entrado hace mucho tiempo a algunas cabinas de radio, forraban, forraban sus paredes con cartón o con cartones de esos panales de huevo, eso absorbían el sonido. Creo que es un emisor de Belén, mire que todavía lo tienen así. En todo caso, pues acá por eso nos presentan este ejercicio, ¿sí? Nos dice que vamos a programar un reloj para que suene la alarma, lo vamos a colocar dentro de una caja, la vamos a cerrar, después dice que acá nos hablan de, mira, pueden ser plumones. ¿Plumones qué es? Un plumón es como es un tendido para la cama, sí, sino que es esponjoso, de estos gruesitos. Cartones de huevo o arrugados o cartones, sí, cartones, madera, espuma, etcétera. Listo, o espuma, ¿sí? Espuma también pues absorbe el sonido. Y acá nos dice que repitamos el ejercicio tapando la alarma, ¿sí? Con uno de estos materiales cada vez que vamos a hacer. ¿Listo? La madera dijimos que era buen transmisor de sonido, entonces muy seguramente cuando coloquemos la madera no se va a notar mucho la diferencia, pero cuando coloquemos la espuma muy seguramente, bueno, tal vez. Los cartones de huevo sí van a ser buenos, sí van a absorber muy bien el sonido, o sea que cuando queramos insonorizar algún lugar, alguna pieza, la podemos recubrir con cartón, con cartones de huevo, y muy seguramente eso va a hacer que el sonido no salga de esa habitación o salga muy poquito, muy mínimo, ¿sí? Listo. ¿Qué características físicas pueden notar? Bueno, pues, características físicas pueden decir, bueno, que es un material eh, que es blando, ¿qué características físicas, sí? Que es un material suave, que es un material, bueno, en todo caso, todas las características físicas que puedan notar en esos materiales. Y acá nos dan una explicación, ¿sí? Respecto a la pregunta. De hecho, pues de cierta manera ya la contestan, porque nos dicen generalmente los materiales blandos y de baja densidad, como las esponjas, las alfombras y las cortinas, resultan ser buenos acústicos, ¿sí? Que producen buena acústica. Esto se debe a que absorben gran parte del sonido, entonces son muy buenos absorbiendo el sonido. ¿Por qué razón? Porque dice que poseen al interior numerosas cavidades de aire. Bueno, esta es lectura para ustedes, para que por favor lo lean, lo analicen y entendamos un poquito mejor cómo se produce una buena acústica, que la acústica se produce con materiales que absorben bien el sonido y aquí nos explican por qué esos materiales absorben el sonido, absorben bien el sonido. La reverberación, acá nos hablan de la reverberación, nos dice que este sucede cuando un sonido se refleja muchas veces al interior de un recinto. Eh, por ejemplo, en una iglesia, lo que a veces en una iglesia se escucha distorsionado, ¿sí? Porque al haber reverberación, o sea, el sonido está como rebotando, 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 no sale, sino que se queda encerrado en ese lugar y se produce que se confunda, sí, que se confunda muchas veces que no, a veces no se entienda lo que alguien está diciendo, sí. Entonces en un lugar, digamos, si encerramos un lugar con materiales que produzcan reflexión, o sea, que hagan que el sonido rebote, se va a producir reverberación, ¿sí? Porque el sonido va a quedar encerrado ahí y va a quedar rebotando, esas ondas van a quedar rebotando y se produce esa reverberación y se escucha horrible,
si por ejemplo prendemos un equipo, o si hablamos por un micrófono, se produce chirrido también, ¿sí? Entonces por eso en un lugar encerrado, para que haya buena acústica, lo que debemos colocarle es materiales que absorban el sonido, no que lo reflejen. Acá hay una tabla cociente de absorción de sonido para algunos materiales. ¿Sí? Cociente de absorción, aquí tenemos estos números. Entonces, perdón, coeficiente. Este coeficiente de absorción igual a uno significa absorción total. ¿Sí? O sea, si es igual a uno quiere decir que absorbe totalmente el sonido. Los valores de esa tabla están considerados para un sonido de frecuencia 500 hercios. ¿Sí? Recordemos las ondas, los hercios, la frecuencia en las ondas aplica lo mismo. ¿Sí? Eh, entonces, miremos, pares de ladrillos, el coeficiente de absorción de 0,3, piso de madera 0,1, vidrio de ventana 0,2, cortinaje grueso 0,55. Entonces mira que con un cortinaje grueso, con una cortina gruesa, el sonido se puede estar absorbiendo hasta la mitad. Hasta la mitad del sonido se puede estar absorbiendo. Una butaca con personas, 0,8, en este caso es el más alto. ¿Sí? Casi que se absorbe totalmente el sonido. Bueno, actividad 5, entonces la actividad 5 acá nos plantea este ejercicio. Una fuente sonora produce, entonces usted aquí va a rellenar, o lo puede volver a hacer en el cuaderno si aquí no cabe, pero yo creo que sí. Entonces, una fuente sonora produce, aquí escribe que produce, que se propaga por un medio material con las propiedades, entonces, ¿qué propiedades? Estas dos, o acá, una onda sonora produce, que produce, baja acá, que pueden ocurrir ¿en dónde pueden ocurrir? Sí, medios materiales, sí, los medios de propagación. Entonces se trata de que rellenen este mapa mental, ¿listo? De que rellenen estos cuadritos según las flechas. Entonces ahí nos dice, eh, una fuente sonora produce, que produce, y eso que produce que pueden ocurrir en dónde pueden ocurrir, y lo mismo acá. Entonces es para que lo vayan rellenando, ¿listo? Eso hay que hacerlo también. ¿Cómo se produce el sonido? Listo, teoría. Menciona dos ejemplos de instrumentos que generen sonido para cada uno de los siguientes medios. Entonces, en cuerdas, pues, ¿qué instrumento produce sonido con cuerdas? ¿Qué instrumento produce sonido con láminas? Y cavidades. Por ejemplo, el tambor, ¿no? Es uno con cavidades. Profe, ¿qué son las láminas? Láminas como, como láminas para hacer una referencia, sería como es que no me sé el nombre acá, pero ese no es el nombre correcto. No sé si usted ha visto ese instrumento que tiene varias tableticas que le pegan con unos palitos encima, que no recuerdo el nombre en este momento. Eh, Juan, Señor. no sé si ese instrumento que le digo, ese instrumento que son como varias tableticas, unas más largas que otras, y le pegan con unos palitos encima, ¿sí? Sí, profe, yo lo he visto, pero tampoco sé el Listo. nombre. Ese es un ejemplo de cómo producir sonido con láminas. Y ahí tenemos unas láminas, a las que son unas más pequeñas que otras, a la cual se le pega con unos, digamos, palitos encima. Y esas láminas, al ser unas más largas que otras, pues van a producir vibraciones diferentes y por lo tanto van a producir sonidos diferentes. ¿Sí? Profe, entonces también podría ser un piano, ¿cierto? Porque También podría los ser un pianos... piano. También podría ser un piano. Aunque el piano, el sistema que trae adentro,
Bueno, pero sí, un piano puede servir. Hay varias clases de pianos, pero un piano puede servir también. Y cavidades, pues ya tiene que ver, por ejemplo, la flauta, la trompeta, ¿sí? Esos instrumentos de aire. ¿Listo? Entonces tenemos cuerdas, láminas sería más percusión y cavidades sería más viento. Instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión e instrumentos de aire. ¿Sí? Ahí está. Explica el proceso de propagación del sonido por el aire. Y cómo se podría hacer una analogía con un resorte. Esto sale del experimento que hacen arriba con el resorte. ¿Listo? Esto lo pueden responder arriba con el resorte. Busca tres ejemplos de medios materiales y ordénalos de mayor a menor capacidad para conducir el sonido. Entonces, en eso que va a utilizar, pues va a utilizar esa tabla que está acá, ¿cierto? Recordando que, eh, bueno, el agua, glicerina, madera, vidrio, ¿sí? Entonces, entre más sólido, mejor se propaga el sonido, ¿sí? Entre más duro sea, mejor se propaga el sonido. Para conducirlo, perdón. Para conducirlo. Busca tres ejemplos de medios materiales ordenados de menor a mayor según la capacidad para absorber el sonido. Entonces acá teníamos también esta tabla, ¿sí? Según la capacidad para absorber el sonido, aquí tenemos, recuerde que acá entre más grande sea el número, quiere decir que mayor es la capacidad para absorber el sonido, ¿sí? Entonces a partir de esa tabla usted puede pensar en materiales que le ayuden a responder esa pregunta. Busca tres ejemplos de medios materiales ordenados de menor a mayor. Un pez chapotea en el agua a 100, un pez chapotea en el agua. A 100 metros de distancia hay una persona sobre un bote y bajo él otra persona buceando. ¿Quién escuchará primero el chapoteo? ¿Cuánto se demora en llegar el sonido a cada uno? ¿Sí? Entonces aquí ¿qué van a utilizar? Van a utilizar esta misma fórmula de acá. Pero entonces van a tener en cuenta, recuerda que es velocidad igual a distancia sobre tiempo, ¿sí? Despejando también tendríamos entonces, en esta misma fórmula, tendríamos que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿sí? O si nos están pidiendo tiempo, tendríamos que el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Mira que de esta fórmula, bueno, aquí podemos hallar tres cosas. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. O sea, si me piden velocidad, me deben dar la distancia y me deben dar el tiempo y los divido y hallo la velocidad. Si me piden la distancia, me tienen que dar la velocidad y me tienen que dar el tiempo, ¿sí? Y los multiplico y hallo la distancia. Si me piden el tiempo, me tienen que dar la distancia y me tienen que dar la velocidad. Los divido, distancia sobre velocidad y hallo el tiempo. ¿Listo? Ahora acá, ¿qué pasa? Bueno, ¿cuánto tiempo? Si me dice cuánto se demora, me están preguntando tiempo. O sea que voy a utilizar esta de acá, ¿sí? Y hay que tener en cuenta algo. Bueno, está el pez chapoteando en el agua, ¿sí o no? Hay alguien que está en el bote que va a escuchar los chapoteos, ¿sí? Eh, y también hay una persona buceando, pues si está buceando quiere decir que está sumergido en el agua, ¿sí? Y la cuestión que nos preguntan, ¿quién escuchará primero el chapoteo? Para saber quién escucha primero el chapoteo, debemos saber qué tanto tiempo se demora en llegar el sonido que produce el chapoteo del pez a la persona que está en el bote y qué tanto tiempo se demora el chapoteo, bueno, el sonido que produce el chapoteo del pez a la persona que está sumergida en el agua. Para eso hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, y es que en el aire el sonido va a viajar a 340 metros por segundo, mientras que en el agua va a viajar a 1480 metros por segundo. Eso quiere decir que tengo que aplicar esta fórmula dos veces.
y sacar la conclusión, ¿cierto? Entonces aplico el procedimiento matemático y doy la conclusión que es la que le interesa a la física. Entonces tenemos la tiempo igual, perdón, tiempo igual a distancia sobre velocidad, ¿sí o no? Entonces, para el primer caso, para la persona que está en el bote, la distancia pues son 100 metros, ¿sí o no? Y la velocidad, pues recordemos que nos dice la tabla que la velocidad del sonido en el aire es 340 metros por segundo, ¿sí? Este metro con este metro se va a ir y 100 dividido 340, ¿cuánto me da? ¿Sí? La respuesta me va a dar en segundos y aquí escribimos el resultado. Y lo mismo hacemos, ¿sí? Escribimos el resultado. Lo mismo hacemos, 100 dividido 340 me va a dar en segundos. Lo mismo hacemos, pero entonces ya lo que va a cambiar es que acá abajo, para la persona que está buceando, pues la velocidad del sonido no va a ser la misma que en el aire, sino que va a ser la del agua, que son 1480 metros por segundo. Y pasa lo mismo, estos metros con estos metros se van. Y divido 100 sobre 1480. Y eso aquí pues me va a dar un resultado que me va a dar en segundos. Y hago la comparación, ¿sí? Digo, bueno, al que estaba en el aire el tiempo fue de tanto, al que estaba en el agua el tiempo fue de tanto. Entonces, ¿quién lo escuchó primero? Y da la conclusión. ¿Listo? Eso es. Mejor dicho, le expliqué el ejercicio. Ahí ya. Solo hay que tener en cuenta esa formulita. Tiempo igual a distancia sobre velocidad. Para el que está en el agua la velocidad va a ser de 1000 y algo. Para el que está en el aire la velocidad va a ser de 340. Y miro los dos resultados. Miro el tiempo que se demora. Y fácil, pues simplemente doy la conclusión ahí de lo que saque. ¿Listo, Juan? Listo, profe. Eso es. Recuerda que igual puede ir haciendo y me va mostrando. Entonces yo le voy diciendo sí.